Vamos a ir ahora en sus Biblias y vamos a ir al Salmo 142. En esta mañana hablé un poquito acerca de usar el hecho que estamos en cuarentena para buscar a Dios, para conocerle a Él, así como el rey David lo hizo. Pero yo quería enfatizar más que todo una frase que aparece en el verso 4, pero vamos a ver ahí, por favor, versículos del 1 al 4, Salmo 142, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así en el Salmo 142, versículo 1 al 4. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Y quiero tomar esa frase que está ahí, ni hay quien cuide de mi vida. Así es que voy a estar haciendo ese énfasis el día de hoy. Más sin embargo, vamos a cantar un himno más y después de eso voy a entrar al mensaje. Cantemos, por favor. Tuyo soy, Jesús, que escuché la voz por hablándome aquí, y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, aún más cerca, cerca de tu llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. A seguirte a ti me consagro y constreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo estar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Muy bien, entonces, si me acompañan ahí, por favor, en este pasaje que leímos con anterioridad y en esta mañana, el Salmo 142. Escúcheme, y al final usted va a sacar bendición. Voy a casi como repetir un poquito para enfatizar ciertas cosas, pero le garantizo va a sacar bendición usted de esto. Aquí en este versículo, en este capítulo, está un individuo en necesidad. En este caso es el rey David, y de su necesidad él clama a Dios, quien es el único, dicho sea de paso, el único que puede y provee ayuda en lo imposible. Él dijo, con mi voz pediré misericordia, ahí en el versículo 1. Hay dos características bien únicas de Dios. La primera es que Él es verdad. Dios es un Dios verdadero. Y cuando hablamos de verdad estamos hablando de la naturaleza de Dios. Y la segunda es que Él es misericordia. El ser humano tiene también dos características. La primera es la mentira. El hombre es mentiroso. Y la segunda es que es sin misericordia. Es decir, todo lo contrario
a Dios y a la naturaleza de Dios. Alguien dijo, el errar es humano y el perdonar es divino. En el verso 2 de este pasaje vemos también que solo Dios puede dar un justo juicio. Si puede verlo, el verso 2 dice, y delante de Él expondré mi queja o mi causa. Delante de Él manifestaré mi angustia. Solo Dios es el único que da un justo juicio. Por tanto, es el único que dará oído a nuestras quejas y a quien podemos manifestar nuestras angustias. Solo Dios comprende nuestro dilema. Él entiende nuestras incógnitas, nuestras preguntas. Solo Dios consuela nuestro dolor y angustia. Él juzga con verdad. Nos dice la Biblia en otro pasaje que Él no tomará por inocente al culpable, ni tomará por culpable al inocente. Verso 3, por favor, voy bien rapidito. Dice ahí, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Yo quiero que note varias personas envueltas. Hay varias personas envueltas en nuestros problemas. En el caso de David, que es lo que estamos viendo aquí, tenemos primero a un Dios que es verdadero y es misericordioso. Es decir, no podemos engañar a Dios. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios es el juez de toda la tierra. A su corte llegan todos los casos, no importando quién es el culpable, y Él dará un juicio verdadero. Además, David sabía que Dios tiene misericordia. Es decir, Dios no culpará a alguien que fue sorprendido sin que Él tenga la culpa. Si hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo, y en muchas cosas no estoy de acuerdo, con el gobierno mundano, es que no es justo. Pareciera que protegen al que quiebra la ley y no le dan la protección al que guarda la ley. Pareciera una paradoja, una injusticia. Los gobiernos corruptos prefieren ver a alguien enfermo de cirrosis del hígado en vez de prohibir la venta del alcohol. Prefieren ver a una madre soltera batallar y sufrir criando a sus hijos porque el sinvergüenza, borracho, anda tirando su dinero en la bebida que el gobierno autoriza y cobra impuesto para que la vendan legalmente. Los gobernantes se encargan en muchos gobiernos de envasar el aguardiente, luego suplir los expendios con licores nacionales e internacionales y así propagar el robo, el adulterio, la fornicación, violación física y mental. Hay gobiernos injustos, pero el gobierno divino no es como el de este mundo. Cristo dijo que los que se enseñorean o los gobernantes se enseñorean de las naciones. Hablando del licor, increíble cómo el licor embrutece, engaña, alucina. Es el causante de muchas tragedias en el carácter humano. No hay tragedia más grande que haya causado tanta muerte como lo ha hecho el vino. La tomadera es un vicio que hoy día la gente ha aprendido. Es un vicio que la gente hoy en día ha practicado. Fue el vino el que embruteció a Noé para que fuera un inmoral y a la misma vez trajera la maldición sobre todos los cananitas. El vino emborrachó a Lot y cometió incesto con sus dos hijas. El vino fue el que afectó el corazón de Nabal cuando escuchó el juicio de Dios.
se quedó paralizado 10 días y después murió. El vino que tomó Amnón lo hizo susceptible al ataque de Absalón y así Amnón fue asesinado. El vino ensució la mente del rey Asuero y luego después causó el abandono de una mujer decente, la reina Vasti. Hay gobiernos injustos, mas Dios es justo. En el caso de David tenemos primero a un Dios veraz y misericordioso. En segundo lugar, tenemos a un ser humano, en este caso David, creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios, el creador de este universo, hizo al hombre a su imagen y semejanza, nos dice Génesis. Es decir, que nosotros somos una réplica, una imagen del Dios Todopoderoso, porque nos dio un cuerpo trino, espíritu, alma y cuerpo, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia habla de los ojos de Jehová, que contemplan toda la tierra para demostrar su poder. Dios tiene ojos, al igual que nosotros, Él tiene ojos. Dios tiene manos, porque la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, dice la Escritura. Dios tiene voz, dice que emite palabra a otro día y es oída su voz. Dios tiene oídos. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios tiene pies, porque el cielo es, dice la Escritura, el estrado de sus pies. Dios tiene pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías. Dios nos capacitó con una mente sana, nos dio un cuerpo sano, nos dio una voluntad para escoger lo que hoy día llamamos libre albedrío. En el caso de Dios tenemos una vez más un Dios veraz misericordioso. Número 2, un hombre, un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. En este caso David, quien clama por ayuda, porque es un ser necesitado de un Dios veraz y misericordioso. La realidad es esta, y podemos ver aquí que la humanidad es un ser humano necesitado de amor. Es un ser humano necesitado de comprensión. Es un ser humano necesitado de misericordia. Es un ser humano necesitado de dirección. Y así hay muchos hoy en día en esta misma situación. El hombre es tan inteligente de inventar transportación a tal grado que salimos y entramos de esta atmósfera cuando lo proponemos. El hombre ha inventado el facsímil, que le permite mandar una copia de un papel a cualquier parte del mundo. El hombre ha inventado la computadora, que es capaz de contener más de una enciclopedia en su memoria y mucho más. El hombre tiene ahora la tecnología médica de clonar y hacer otras copias genéticas, ya sea de un animal u otro ser humano. Pero a la misma vez somos seres débiles y finitos, limitados, que necesitamos de un Dios veraz y misericordioso. Repitiendo una vez más, en el caso de hoy vemos a un Dios veraz y misericordioso. Número 2, vemos a un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también vemos a un enemigo que odia al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Mira el verso 3 una vez más del 142. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Este enemigo acosa y ataca y destruye al ser humano a través del pecado. El pecado es como las aguas negras.
El pecado es apestoso como una llaga podrida. El pecado es doloroso como una infección. El pecado es dañino como el veneno. El pecado es molesto como una espina. El pecado es nocivo como el mal olor. El pecado es tan malo como el veneno en la mamila o en la pacha o en la manera que los bebés toman su leche. El pecado es tan peligroso como una serpiente en la sala cuna. El pecado es devastador como lo es el ácido sulfúrico fuera de control. Yo odio el pecado y al igual que un doctor odia los gérmenes. Yo odio el pecado al igual que un jardinero odia las malas hierbas. Yo detesto el pecado al igual que una madre detesta la desobediencia en sus hijos. El pecado ha herido al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, con una herida mortal. Y por este enemigo que nos ataca con el pecado, nuestra forma de pensar se distorsiona. El fumar cigarrillos, hoy día le llaman cada uno con lo suyo. Le dicen, todos somos diferentes. Dicen, en algo estamos de acuerdo. Y dice, ¿qué tan lejos has venido? You've come a long way. Al consumir bebidas embriagantes ahora lo anuncian como consumir sin exceso. El exceso es malo. Si tomas, no manejes. Si tomas, designa a un chofer. A la forma de vestir apretada y sensual, enseñando todas las franjas y curvas, como algunos enseñan, le llaman a la moda. A los jóvenes que están conociéndose y se están citando, al agarrarse de las manos y al abrazarse y al besarse y al tocarse, le llaman, es que es parte de nuestra cultura. ¿Por qué no llamamos al pecado lo que es? Pecado es pecado. La desobediencia es pecado. La arrogancia es pecado. La altanería es pecado. El libertinaje es pecado. Este enemigo ha distorsionado nuestra forma de pensar a través del pecado. En el caso de David, una vez más repitiendo, tenemos a un Dios veraz misericordioso. Número 2, tenemos a un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Número 3, tenemos un enemigo que nos ataca con el pecado y lo hace por envidia, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y número 4, vemos un alma que a nadie le importa. Y venimos a la frase que quiero tomar en el Salmo 142, verso 4. Y dice la última parte, ni hay quien cuide de mi vida. En otras palabras, a nadie le importa mi vida. El diablo, nuestro enemigo, es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Nos dice Isaías 14:17 que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos. Nunca abrió la cárcel. Aquí tenemos a un alma que a nadie le importa. Damas y caballeros, hace 2000 años atrás, ese Dios veraz y misericordioso tuvo compasión del hombre perdido en pecado, aunque hecho a imagen y semejanza de Dios, atribulado y acosado por el enemigo a través del pecado, llegando así a ser una alma que a nadie le importa. Pero Dios nos amó con un amor eterno. Nos dice la Biblia que a su debido tiempo, en el momento más exacto, Él envió a su Hijo nacido de mujer para llevarnos a Dios. En otra parte dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa persona es el Señor Jesucristo, a quien sí le importa mi alma y su alma y el alma de todos. Él sufrió la muerte más cruel impuesta por el gobierno corrupto de Roma para pagar la deuda de mi pecado.
Él sufrió en las quijadas de la muerte para que usted y yo fuéramos salvos. A Él sí le importa mi alma. En otras palabras, el ser humano es de un valor especial para Dios. Nos dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sí ama al ser humano, que es acosado, que es angustiado, que es perseguido como un ave, aquí como un lazo, dice, que quiere que ser cazado, el diablo queriendo cazarnos. Qué bueno que tenemos a un Dios de amor. Querido hermano, querido amigo, usted tenga la confianza que el Dios de amor le ama a usted. Y aunque usted tal vez no sea un hijo de Dios, usted puede llegar a ser ese hijo de Dios, esa hija de Dios. Si usted tan solamente confía en Cristo como su Salvador personal. Déjenme decir rápidamente 4 verdades. Número 1, todos somos pecadores. Nadie aquí es mejor que nadie. Todos somos iguales al pie de la cruz. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice, número 2, que el pecado tiene su castigo. La paga del pecado es muerte. El castigo es pasar toda una eternidad lejos de Dios, en el infierno, en las llamas del infierno, por nuestro pecado. Pero Dios nos ama y Él demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida y pagó el precio que yo debería pagar y que usted debería pagar, muriendo en la cruz por nuestros pecados. No solamente Él murió, pero la Biblia dice que Él también resucitó y está vivo y es y vive eternamente. Y si yo, un ser humano tan sencillo, confío en Él, Él me puede salvar. Pero tengo que pedirle que me salve. Tengo que pedirle que me perdone. Tengo que pedirle que limpie mis pecados. Dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué no usted, como David, aunque se sienta que a nadie le importa su alma, déjeme decirle, a Dios sí le importa? ¿Por qué no confía en Él el día de hoy? ¿Por qué no le pide a Él que sea su Salvador? Y hermanos y hermanas que tenemos a Cristo, ¿por qué nosotros no confiamos en Él? Y descansemos de que nada le sucede a sus hijos si Dios no lo permite. Voy a hacer una oración y después de la oración vamos a tomar un tiempo. Si usted tiene un comentario, me lo puede hacer, me lo puede dejar saber. Pero antes de eso quiero orar. Si se encuentra usted bajo el sonido de mi voz, le pido que ahí donde está, junto conmigo, incline su rostro y le diga a Cristo estas palabras junto conmigo, si usted no le conoce a Él como su Salvador. Dígale estas palabras junto conmigo. Señor Jesús, sé que soy pecador. Te pido me perdones y me limpies con la sangre de Cristo. Ven a mi corazón y sálvame y llévame al cielo. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén.